Pero vamos a hablar sobre este mensaje y más. Me acompaña desde Miami Rafael Peñalver, es abogado constitucionalista, pero además alguien que nos puede ayudar, Rafael, a ponerle claridad a este tema. Voy a comenzar por el principio. Venezuela, el petróleo. ¿Hay algún ápice de verdad en que Venezuela le robó petróleo, bienes o territorio a Estados Unidos? Juan Carlos, creo que es la primera vez que se habla de esto en este país. El pueblo americano está expectativo de qué va a decir Trump esta noche, pero ahora tenemos una nueva dinámica. Todo esto comenzó cuando se hablaba de que estábamos luchando contra la droga. Después se habló de el petróleo y ahora también se habla de un cambio de gobierno. ¿Cuál es el verdadero objetivo de todo esto? Es lo que se pregunta al pueblo americano, y el Congreso hoy pues tuvo una sesión con líderes del Departamento de Defensa, y la pregunta es cuál va a ser el próximo paso. ¿Interviene el Congreso? ¿Vamos a tener una situación de algún acto militar que requiera una declaración de guerra, o simplemente un bloqueo que no se aplique una intervención del Congreso, como se hizo, por ejemplo, durante la crisis de octubre en el caso de Cuba por el presidente Kennedy en el año 62? Hablemos de 1976, gobierno de Carlos Andrés Pérez. Venezuela nacionaliza la industria petrolera, que es muy diferente a quién ha sido el dueño histórico del petróleo que hay en Venezuela. Entiendo que la respuesta no es tan compleja. Y los venezolanos son los dueños del petróleo que hay en el subsuelo de Venezuela. ¿Estados Es Unidos que alguna no vez ha sé sido cómo dueño de tú. Venezuela? Jamás. PDVSA sí fue quien cogió la empresa en aquel momento para que la administrara el gobierno. Pero el petróleo venezolano, es muy difícil argumentar que ese petróleo en el subsuelo de Venezuela le pertenece a Estados Unidos. Ahora, mencionabas la crisis, el bloqueo naval que ordenó Estados Unidos en el gobierno de Kennedy en contra de Cuba. El legislador Castro de Texas decía, un bloqueo naval como el que anunció Trump es un acto de guerra. Los actos de guerra corresponden al Congreso. El Congreso no le ha autorizado este tipo de medida. Y tienes razón, la Constitución solamente le da al Congreso el derecho de declarar guerra. Un bloqueo es un acto de guerra. Hasta ahora se estaban atacando los buques diciendo que eran de terroristas, de narcotraficantes. Como no es una cuestión de Estado, pues tú puedes argumentar que la ley del 2001, que le daba al presidente la autorización para ir en contra de terroristas, pues que le autorizaba el ir en contra de estos barcos, que eran barcos supuestamente privados que estaban en el narcotráfico, droga que supuestamente venía para Estados Unidos. Pero tú no puedes de ahí saltar a que se vaya a hacer algún tipo de agresión sobre el territorio venezolano sin que eso se interprete como un acto de guerra contra otro Estado, y eso sí requiere, la Constitución requiere que eso sea por una declaración de guerra por parte del Congreso de los Estados Unidos, y no simplemente por un decreto presidencial. Primer gobierno de Trump, segundo gobierno, hemos hablado sobre este tema. Él es muy dado a la hipérbole, a exagerar, a inventarse datos, y en este mensaje lo veíamos. Eh, Dice que la Armada estadounidense es la más grande que ha estado frente a Sudamérica en su historia y que va a crecer hasta que no dice, no pide la salida de Maduro, no pide que se frene el flujo de narcóticos, dice hasta que Venezuela le entrega, le devuelve a Estados Unidos el petróleo, los bienes y el territorio que le robó. Y aquí no hay una respuesta para saber cuáles son los bienes, cuál es el territorio y cuál es el petróleo que, según él, Venezuela le robó a Estados Unidos. Y si se lo robó fue desde 1976, mucho antes del actual gobierno o del gobierno de Hugo Chávez. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y esa gran armada que está en el Caribe, para qué se va a utilizar? ¿Vamos a tener entonces una armada presente para dictar qué se hace en América Latina? Acuérdate que el presidente Trump también ha pedido que se le devuelva el canal de Panamá, que Canadá se convierta en el estado 51, que Groenlandia sea parte del país. Vamos entonces a utilizar
el concepto de que el hemisferio americano le pertenece a Estados Unidos y que Estados Unidos va a dictar sobre él abiertamente un nuevo orden mundial. Estamos entonces abriendo el camino a Rusia en Europa, pero por otra parte Estados Unidos dicta en la forma unilateral en las Américas. Esto tiene unas consecuencias enormes, Juan Carlos, que van mucho más allá de Venezuela. Esta noche puede ser un discurso simplemente de autogloria por lo que él que cree que se ha logrado en su primer año de mandato, pero también puede ser un discurso que hable sobre el tema de Venezuela y que lleve a Estados Unidos a una nueva etapa en su relación, no solamente con Venezuela, sino con todo el continente americano. Y quiero cerrar con un dato que me llama la atención, porque uno cuando lee un mensaje de Trump siempre tiene que leer entre líneas y tiene que eh, pensar un poco antes de repetir lo que dice. Él dice que ha sancionado a los buques, que los buques petroleros sancionados no podrán operar en Venezuela. Hay 6 buques. En el mundo hay unos 7.500 buques petroleros y unos 1.600 están metidos en el negocio clandestino del tráfico de crudo. Cuando uno empieza a mirar estos argumentos, ve que muchos están hablando más con el deseo que con la razón sobre lo que puede hacer Estados Unidos y lo que significa esta armada y esta movilización muy cerca de las costas de Venezuela. Bueno, y Maduro ha subido el tema diciendo que los barcos petroleros que salgan de Venezuela hoy van a ser acompañados por buques de la Armada de Venezuela. Así que si hay algún tipo de confrontación, estamos hablando de un acto que se pueda considerar como un acto de guerra si hay algún tipo de intervención de alguno de esos buques que salen de Venezuela. Estamos jugando con candela, estamos entrando en una situación difícil y sin un objetivo claro, porque repito, comenzamos con el objetivo de parar el tráfico de drogas por una organización terrorista, por lo cual se podía utilizar el concepto de que Estados Unidos tiene el derecho, autodado, pero el derecho de combatir a los grupos terroristas. Después hablamos de el petróleo, de parar la salida del petróleo para tratar de que no tenga la entrada el gobierno de Maduro. Y por tercero, y quizás sea el objetivo real de todo esto, es el cambio de gobierno, la salida de Maduro, que podría tener implicación no solamente para Venezuela, sino también para Cuba, que tanto depende de Venezuela para mantenerse en su estado tan frágil, tan débil como está. La situación en Cuba cada día es más desesperante y todo esto puede estar relacionado a un cambio de gobierno no solamente en Venezuela, sino también en Cuba. Y bajo un escenario muy diferente en el que habla de la propiedad estadounidense de petróleo de territorio venezolano. De eso vamos a estar Es pendientes. difícil empatar todos estos cabos. Lo que se dice, el pretexto, como todo, como tantas veces en los casos de Trump, el pretexto que se da no tiene que ver nada con el objetivo real.